Hola, en este vídeo verás cómo trabajar con Secure Web Gateway e Internet Threat Protection. Veremos cómo crear una política para el filtrado de contenidos de sitios web y aplicaciones. Desde la consola de CSE iremos al menú Internet Access y aquí crearemos una nueva política. En la pestaña de protección frente a amenazas tenemos listados de amenazas que podemos bloquear, como es el malware, los dominios nuevos, los sitios de traducción. Bueno, son categorías más globales. En sitios nuevos y sitios muy nuevos es importante bloquearlos, suelen ser sitios creados exclusivamente para el envío de malware. En la pestaña de filtrado de contenidos es donde activamos las distintas categorías que queremos bloquear. Y aquí tenemos el listado de todas las categorías. Tenemos drogas, entretenimiento, juego por internet, juegos, herramientas generativas de inteligencia artificial, buscador de trabajos, humor, P2P. Vamos a seleccionar Real Estate y vamos a seleccionar deportes y seleccionamos también los vehículos. La siguiente de las opciones son los dominios que podemos filtrar. Estos serán dominios que podemos escribir manualmente y que serán bloqueados. Aquí vamos a poner intel.com, por ejemplo, y añadimos. Podemos, como veis, agregar más. Y podemos a su vez poner excepciones de dominios que serían dominios permitidos dentro de las categorías. Por ejemplo, pues el marca.com, que es una página web de deportes, pues en este caso estaría permitida. Hacemos clic en siguiente y nos lleva al filtrado de aplicaciones. Aquí tenemos un listado de las aplicaciones que hay disponibles, Telegram, Netflix. Bueno, más adelante añadiremos más. Vamos a centrarnos ahora mismo en Netflix. Y después tenemos que asignar esta política. Le tenemos que dar un nombre a la política y luego asignarle un rol o un grupo de usuarios que se verán afectados. También podemos modificar el texto que verán los usuarios en el caso de que una URL o una aplicación haya sido bloqueada. Creamos el texto y vamos a añadir el rol. En este caso vamos a ponerlo para todos los usuarios. Por ahora no tengo mucho más a nivel de usuarios. Y guardamos esta política. Una vez que está guardada, si miramos dentro de ella, al entrar, por cierto, tenemos la posibilidad de hacer un lookup de dominios. Podemos hacer búsquedas aquí de dominios y el sistema nos va a decir a qué categoría pertenece, en qué categoría está cada uno de ellos. Y como veis, bueno, si buscamos aquí alguno, pues nos van apareciendo las categorías de pertenencia. Bien, cerramos esto. Y como iba diciendo, cuando entramos en la política vemos los dispositivos que tienen aplicada la política, que es mi propia máquina. Yo ahora mismo no tengo el túnel iniciado, pero si intento acceder a sport.es, que es una página web de deportes, pues aparece sitio web bloqueado con el texto que hemos modificado. Intentamos ir a otra página web tipo Fotocasa, es el Real Estate, y de nuevo la página web está bloqueada, nos sale el mismo mensaje. Y si seguimos con bmw.es, pues obtenemos la misma respuesta de página web bloqueada o prohibida. Hemos agregado manualmente el dominio intel.com. Vemos que efectivamente el dominio es bloqueado y hemos permitido el dominio marca.es, que está dentro de la categoría de deportes, y la página web del marca pues se actualiza y se abre perfectamente. Si vamos a la aplicación Netflix, el dominio Netflix está bloqueado si accedemos por página web. Si iniciamos la aplicación dentro del ordenador, sucede lo mismo. Aquí la tenemos, sitio web bloqueado también.
Así es que no está disponible. Si quisiéramos agregar nuevas aplicaciones, es tan fácil como entrar en la política y editar esta política y añadir las aplicaciones. Vamos a añadir WhatsApp, vamos a añadir TikTok y vamos a añadir YouTube. Guardamos los cambios en la política e inmediatamente nos vamos al ordenador, entramos en TikTok, dominio bloqueado, exactamente igual que YouTube, dominio bloqueado, y pasa lo mismo con el resto de aplicaciones. Bien, así es como se configura SecureGet Gateway. Espero que os haya parecido interesante. Saludos y gracias.